Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos a nuestra celebración. Catalina fue una jovencita noble de la ciudad de Alejandría, Egipto. Siendo cristiana, quiso consagrarse completamente como esposa de Cristo y por esto rehusó el matrimonio. Cuenta una leyenda que reunieron a 50 filósofos para que la convencieran de la falsedad del cristianismo. Pero ella respondió con sabiduría y los dejó desconcertados. Protestó contra las persecuciones que sufrían los cristianos, por lo cual fue decapitada. Es patrona de los jóvenes y de los filósofos. Con estos pensamientos iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. De tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía en que recordamos a Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir. Vamos a pedir por intercesión de esta santa, por nuestra patria, por cada una de nuestras familias y, en fin, que podamos tomarla como ejemplo en este camino de donación total por los demás. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que diste a tu pueblo el testimonio del martirio de Santa Catalina, Virgen, por su intercesión fortalece nuestra fe y constancia y concédenos trabajar generosamente por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Unos hombres acudieron precipitadamente y encontraron a Daniel orando y suplicando a su Dios. Entonces se presentaron ante el rey y refiriéndose a la prohibición real le dijeron: ¿acaso no has escrito una prohibición según la cual todo el que dirija una oración dentro de los próximos 30 días a cualquier dios u hombre que no seas tú, rey, debe ser arrojado al foso de los leones? El rey tomó la palabra y dijo: así es. En efecto, según la ley de los medos y de los persas, que es irrevocable. Entonces ellos tomaron la palabra y dijeron en presencia del rey: Daniel, uno de los deportados de Judá, no te ha hecho caso, rey, ni a ti ni a la prohibición que tú has escrito, y 3 veces al día hace su oración. Al oír esto, el rey se apenó profundamente y puso todo su empeño por salvar a Daniel. Hasta el atardecer se esforzó por librarlo. Pero esos hombres acudieron precipitadamente al rey y le dijeron: tienes que saber, rey, que según la ley de los medos y de los persas, ninguna prohibición o edicto promulgado por el rey puede ser modificado. Entonces el rey mandó traer a Daniel y arrojarlo al foso de los leones. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel: tu Dios, al que sirves con tanta constancia, te salvará. Luego trajeron una piedra y la pusieron sobre la abertura del foso. El rey la selló con su anillo y con el anillo de sus dignatarios, para que no se cambiara nada en lo concerniente a Daniel. El rey se retiró a su palacio, ayunó toda la noche, no hizo venir a sus concubinas y se le fue el sueño. Al amanecer, apenas despuntado el día, el rey se levantó y fue rápidamente al foso de los leones. Cuando se acercó a él, llamó a Daniel con voz angustiosa. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel: Daniel, servidor del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, al que sirves con tanta constancia, salvarte de los leones? Daniel dijo al rey: viva el rey eternamente. Mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado las fauces de los leones, y ellos no me han hecho ningún mal, porque yo he sido hallado inocente en su presencia. Entonces, tampoco ante ti, rey, había cometido ningún mal. El rey sintió una gran alegría a causa de Daniel y ordenó que lo sacaran del foso. Daniel fue sacado del foso y no se le encontró ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego el rey mandó traer a los hombres que habían acusado a Daniel y los hizo arrojar al foso de los leones, con sus hijos y sus mujeres. Y no habían llegado aún al fondo del foso, cuando ya los leones se apoderaron de ellos
y les trituraron todos los huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan sobre la tierra: tengan ustedes paz en abundancia. Yo ordeno que en todo el dominio de mi reino se tiemble y se sienta temor ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y subsiste para siempre. Su reino no será destruido y su dominio durará hasta el fin. Él salva y libera, realiza signos y prodigios en el cielo y sobre la tierra. Él ha salvado a Daniel del poder de los leones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Rocíos y escarchas, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Hielos y fríos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Heladas y nieves, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Noches y días, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Que la tierra bendiga al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen, y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de los que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país, y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta última semana todas las lecturas que nos acompañan son de este tinte apocalíptico. ¿Pero por qué? Porque se dan cuenta que el triunfo de Dios se da en la medida en que nosotros le damos esa irrupción de su presencia, ese corte definitivo. La palabra en griego se dice el escatón, es decir, pepe o pa, pe a la fin del mundo, ako angañamoñe punupe y pajumía. Cristo Rey significa eso para nosotros. Esa es la verdadera resurrección. Y por eso es que estamos escuchando y estamos reflexionando estas lecturas que por una parte parece un poco desastrosa, pero sin embargo que para nosotros tiene que ser maravillosa, porque es el corte con el mal, es dejar el pasado y ponernos a mirar hacia el futuro. La esperanza, la novedad, lo nuevo que ha llegado, es la presencia, es el reino de Dios en medio de nosotros. Y por eso justamente termina el Evangelio diciendo hoy, ¿verdad? Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza. Ay, pico, vea. Si estaba hablando aquí que Jerusalén será pisoteada, ¡ay!, dice, de las que están embarazadas y tengan niños de pecho, en fin. A veces están ahí esa caña de caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, en fin, el mal. Pero esto está recordando también, si ustedes conocen bien, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento, lo que ya había sucedido también con el pueblo. Hay dos momentos muy fuertes. El exilio que había sucedido en el 586 a.C., cuando el pueblo de Israel justamente es llevado a Babilonia, el exilio, expulsado de su tierra. Y también habían sucedido situaciones así tan difíciles para el pueblo. Por otra parte, también recordemos que en el año 70 es el Imperio Romano que entra con todo, ¿verdad? Y entonces también hay desastre en Jerusalén, hay desastre, se quema, muchas muertes. Y el cristianismo en ese tiempo ya estaba también presente, ¿se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces ellos están viendo. Pero sin embargo, lo que está diciendo aquí es el fortalecernos desde Dios. El escatón que debe suceder, es decir, la irrupción de Dios, mirando nuestra propia historia, nuestro contexto histórico en el que vivimos, nosotros tenemos que, dice, levantar la cabeza, tener ánimo, porque está por llegarles la liberación. ¿En qué momento entonces nos llegará esta liberación, queridos hermanos? Y solamente nos llega desde el momento en que nosotros nos ponemos ante el Señor en esta actitud de querer luchar, de querer empeñarnos, de querer hacer lo que a nosotros nos corresponde. Luchar verdaderamente contra todo aquello que destruye al hombre, contra todo aquello que nos separa de Dios. Y esto es lo más difícil, queridos hermanos. Pero esto significa entonces la resurrección. Y por eso significa, porque el anástasis resurrexit justamente dice en Yacapuá. Y el Señor aquí nos vuelve a decir con esta lectura del día de hoy: tengan ánimo y levanten la cabeza. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, que entendamos que Dios está en medio de nosotros. Levantemos la cabeza y comencemos con esta nueva realidad de nuestra sociedad, en nuestra familia y en nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, Rey del universo, escúchanos. Señor Rey del universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que bendiga en todo momento la bondad de Dios y comparta con todos los hombres, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que estén prevenidos ante la venida del Señor y reconozcan que es el único Rey del universo
Jesucristo. Oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por las autoridades de nuestro país, para que dejen reinar a Jesucristo, Rey de Reyes, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por nuestros enfermos, para que dejen regir sus vidas por el Señor y cure sus enfermedades, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre, y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Le Señor. demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre de nuestra Santa, a quien recordamos hoy, Santa Catalina de Alejandría, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos,
diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Catalina, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor,
Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación en tus divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que en ella acuden y en ella esperan con fervor. Y algunos dicen que ya se ha ido, es solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta. María es aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Cuando sientas que te han dejado en el camino abandonado y sientas que ya nadie puedes recurrir, ya no lo dudes, hermano mío, busca la ayuda, busca el cariño que de la mano tú sabes puedes recibir. Que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferente. Y María es el hogar, la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta. María es aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta, muy dentro tuyo hallarás respuesta. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar.
Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el Santísimo Sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Seguimos con la Cruzada del Santo Rosario, la cual busca alcanzar su objetivo mediante el rezo diario del Santo Rosario en familia. Procura que los cristianos tengamos conciencia viva de nuestra dignidad y misión salvadora en el mundo. Por eso debemos entregarnos plenamente al amor de Dios y al apostolado mediante nuestro ejemplo, la veneración, lectura y meditación de la palabra de Dios, la enseñanza del catecismo y la participación activa en la celebración de la Santa Misa y en la recepción frecuente de los sacramentos. Ahora compartiremos con ustedes un denario del Santo Rosario. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio luminoso. Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy leemos de las profecías de Daniel. Estamos en el capítulo 6, del 12 al 28. Dios cerró las fauces de los leones. En aquellos días unos hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey. El rey se apenó profundamente, mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. Al sacarlo no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas: paz y bienestar. Ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Él salvó a Daniel de los leones. Qué interesante, queridos hermanos, en el día de hoy que nosotros miremos esta historia tan linda de Daniel. Esto que es salvado, ¿verdad?, de la fosa de los leones, sin que ninguno de los leones le haga un solo rasguño, ¿verdad? Y después que Darío, el rey, proclame y diga: aquí está verdaderamente el Dios en quien tenemos que confiar, el Dios en quien tenemos que creer, porque el Dios de Daniel es el Dios que lo ha salvado de las fauces de los leones. También nosotros tenemos que entender eso para nosotros, queridos hermanos. Yandeko ñañe moíjina lleva peñan de yara pope hañan de yara manteco y catula ñane putumo. Ñan de yara mante y catúa lleva oguatañan en 10 y darnos la fuerza necesaria para vencer todo mal. Cuando entendemos y miramos en forma de comparación, en forma analógica, entonces los leones son todos los males que nos acechan en la vida. Pero donde ya que llegan, porque ya de yara o guatabañan en 10. Es el único que nos puede salvar contra cualquier adversidad, contra todos los leones de la vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.